Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Amazonía Propone, Voces e Historias de la Selva. En este episodio conversaremos sobre algunas iniciativas que vienen llevando a cabo las organizaciones indígenas para proteger la selva amazónica y cómo otras organizaciones como ONGs o fundaciones se suman con iniciativas y propuestas para fomentar la conservación y protección de la Amazonía. Cuando se vive en la ciudad es difícil imaginarse la vida en la selva y cómo la selva puede ofrecerlo todo. Diana Tanguila, presidenta de la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno, Asia, y la primera mujer en liderar la organización después de 43 años, nos cuenta cómo su organización, a través de procesos organizativos nacidos de la lucha del movimiento indígena en Ecuador, ha definido propuestas clave en las que se están trabajando para resguardar y conservar la selva que es su hogar. Para nosotros la selva amazónica es todo. Bueno, yo un poco quería igual comentar aquí. Bueno, nosotras como personas o que vivimos aquí más que todo en la selva es muy importante ya que tenemos la selva lo que nosotros necesitamos. Por ello nosotros estamos en esta defensa porque nosotros en la selva encontramos alimentación, encontramos medicina, que en la selva mismo podemos hacer los bioemprendimientos para generar la economía de nuestras familias. O sea, prácticamente nosotros somos parte de la selva y las selvas son parte de nosotros. Como organización Asia, más que todo, hemos estado también haciéndole entender a la gente que también no podemos abusar de nuestra selva porque nosotros somos parte de ello, que tenemos que estar ahí viviendo. Y por eso también nosotros como Arajuno Asia de nuestras comunidades hemos estado haciendo la declaración de Causaxacha. La Causaxacha, que es la selva viviente donde vivieron nuestros abuelos, abuelas, madres, padres, también donde nosotros vivimos, donde vivirán nuestras futuras generaciones y también donde permanecerán los seres protectores de la selva y todos los pueblos originarios en la Amazonía. Organizaciones como Asia permiten que la comunidad permanezca organizada y unida. Al momento de socializar y transferir sus conocimientos y su cosmovisión, también están haciendo una labor pedagógica para fomentar la protección de la selva. El trabajo que vienen realizando se complementa con los esfuerzos de organizaciones como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible en Colombia y Perú. José Luis Quiroga, abogado, y Mauricio Chavarro, antropólogo, nos cuentan cómo desde la Fundación trabajan para la conservación y protección de la selva en procesos participativos que involucran a las comunidades. La función que tiene el gran ecosistema de la Amazonía a nivel mundial como regulador del clima, ¿cierto? Como sumidero de las emisiones de dióxido de carbono, por ser el bosque más grande del mundo, la unidad boscosa más grande del mundo. En cuanto a lugar en donde se encuentra una de las mayores diversidades culturales, pero también naturales en el planeta. Es algo que da cuenta de la importancia de su conservación. Hay como múltiples de prácticas que están asociadas con ese gran conocimiento y esa relación profunda que se tiene con los pueblos, y yo resaltaría allí, por ejemplo,
prácticas alrededor de la agricultura como la chagra, que permiten un uso sostenible de la selva, permite la obtención de alimentos a través del cultivo y también denota un conocimiento sumamente desarrollado de el funcionamiento de los ciclos de la selva, de las lluvias, de los suelos, de las plantas, que ha permitido durante siglos y milenios pues que se conserve la Amazonía en las condiciones que actualmente la conocemos. No se trata únicamente de proteger la selva amazónica por su ecosistema megadiverso, sino también de generar las condiciones necesarias para que las comunidades indígenas que representan la riqueza cultural de la región puedan continuar teniendo a la selva como su hogar. Su relación con el ecosistema asegura su conservación. En la actualidad, una de las mayores amenazas que sufre la Amazonía es la progresiva deforestación que se viene dando principalmente en las zonas que no están resguardadas por los pueblos indígenas. El principal trabajo que ha venido desarrollando, y tal vez por lo que es más conocida la fundación, es por el monitoreo a la deforestación que hace, centrada sobre todo, de nuevo, en la Amazonía colombiana. Aparte de eso, pues también ha trabajado con comunidades locales, con comunidades campesinas en el mejoramiento de sus medios de vida y también con algunas comunidades indígenas. Una de las características principales de nuestro trabajo es garantizar y promover los derechos de los pueblos indígenas. Uno de estos derechos es precisamente el ejercicio del autogobierno, de la autodeterminación, la garantía del ejercicio de las culturas o cosmogonías de los pueblos, siempre en un diálogo horizontal. Entonces, esa es una de las principales, digamos, herramientas que nosotros manejamos, y es el diálogo horizontal con los grupos étnicos. De allí también el reconocimiento de su autonomía y el reconocimiento de su autoridad en sus territorios. Un componente fundamental para proteger el ecosistema amazónico es la capacidad de las comunidades indígenas para organizarse en favor de su defensa. Tenemos un proceso dirigido al fortalecimiento de capacidades en el resguardo Nonuya de Villa Azul. ¿En qué consiste esto? En mejorar las condiciones de gobernabilidad del resguardo a través de mejorar sus capacidades de autogobierno, también con la transmisión de ciertos conocimientos que podríamos decir que son occidentales, como por ejemplo administrativos, contables, relacionados con la formulación y el seguimiento de proyectos que son ineludibles ya para cualquier pueblo indígena en el ejercicio de su autogobierno. Mauricio nos cuenta sobre otros casos de éxito de iniciativas entre pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil que fomentan la protección de la selva. Podría mencionar acá algo que se ha venido trabajando últimamente con los NUCAC. Los NUCAC son un grupo nómada y ellos han tenido muchísimos problemas porque su territorio tradicional e inclusive el área de resguardo que le fue reconocido por el Estado han sido invadidos, han sido ocupados pues por el avance de la colonización, pero también, digamos, por ciertos intereses económicos. Entonces, hay varios frentes, digamos, de trabajo con ellos. Por un lado, el trabajo jurídico, en tratar de resarcir los derechos que les han sido negados, y por otro lado, un acompañamiento al hecho de retomar la movilidad que ellos han emprendido. A través de la restitución de derechos y la defensa jurídica, pueblos indígenas amazónicos fortalecen la defensa de su territorio y garantizan al mediano y largo plazo su conservación. Volvemos a Ecuador, donde Asia continúa consolidando un proceso histórico de protección y defensa del territorio.
alianzas con la cooperación internacional y con nuevos actores regionales le permiten poder fortalecer sus capacidades como organización para emprender un trabajo mucho más estratégico. Ahora han comenzado a incidir en la política pública de su región, proponiendo compromisos entre los pueblos indígenas y los gobiernos locales. El trabajo conjunto permite a ambas partes, por un lado, fomentar la protección del ecosistema amazónico y por el otro, fortalecer una relación de ires y venires. A pesar de tener agendas diferentes, el trabajo entre diferentes sectores asegura la consecución de un objetivo común: garantizar que la selva continúe con vida. Nosotros como organización también hemos estado buscando aliados estratégicos para que nos apoyen en la protección de la selva. Por ejemplo, nosotros en la Amazonía no podemos decir que toda la selva es intacta. También hemos intervenido para sobrevivir ahí. Como hace rato decía, que hay mucha gente a veces por necesidad venden maderas, todo eso. Entonces nosotros ahorita también queremos realizar la restauración de nuestra selva. Una parte de selva está intacta, pero una parte de la selva donde viven la gente ya han intervenido, mejor dicho. Entonces ahí queremos también hacer la restauración de los árboles, si es posible hacer algún proyecto donde nuestros hijos también aprenden a defender nuestro territorio y también aprenden a conservar. Una joven lideresa indígena como Diana reconoce la importancia de la articulación entre diferentes sectores para sacar adelante iniciativas de protección y conservación. Para ella, al igual que para decenas de organizaciones en toda la Amazonía, la suma del apoyo y trabajo de diferentes organizaciones puede fortalecer el rol de los pueblos indígenas para continuar fomentando la defensa y mantenimiento de la biodiversidad de la Amazonía. Además de los esfuerzos que realizan las comunidades indígenas y otras organizaciones, existen herramientas como la consulta previa que deberían garantizar un diálogo con el Estado y entidades privadas que les permitiera a las comunidades decidir y llegar a acuerdos sobre medidas legislativas, administrativas, obras o actividades que se vayan realizando dentro de sus territorios. La consulta previa es una herramienta, efectivamente, es una herramienta necesaria para contextos concretos. No es suficiente para abordar los diferentes escenarios y la diversidad de situaciones que se presentan en los territorios étnicos y particularmente en la Amazonía. Y deben existir y garantizarse otra serie de mecanismos. Como lo menciona José Luis, existen otras iniciativas que permiten la protección, recuperación y salvaguarda del ecosistema. Los bonos de carbono son una de ellas. Una herramienta que, bien gestionada, puede favorecer la protección del ecosistema y reducir los efectos de la deforestación, y al mismo tiempo también permite que las comunidades emprendan proyectos que mejoren su calidad de vida. Los bonos de carbono y los contratos asociados a los mismos, o bueno, cualquier transacción que esté asociada a lo mismo, es un pago, ¿cierto?, que se hace a un territorio específico por la conservación y preservación de los bosques, por evitar la deforestación. Digamos que estos bonos de carbono, entonces es un mecanismo que busca compensar los daños que han ocurrido al ambiente. Agradecemos a Diana, José Luis y Mauricio por compartirnos sus experiencias y aprendizajes para proteger la selva y por seguir actuando en favor de un desarrollo sostenible en la Amazonía, que involucre a las comunidades indígenas y a los diferentes sectores de la sociedad. Las comunidades indígenas de la Amazonía tienen mucho por enseñarnos para contribuir a la conservación del territorio, la biodiversidad y la naturaleza. A su vez, las contribuciones de los gobiernos locales, organizaciones locales e internacionales suman esfuerzos para fortalecer esta labor de protección. Espere pronto un nuevo capítulo de La Amazonía Propone, Voces e Historias de la Selva. La Amazonía Propone, Voces e Historias de la Selva es un podcast pensado para ser un espacio de conversación y reflexión sobre los temas de la actualidad que impactan a las comunidades indígenas de la Amazonía. Este podcast es realizado en el marco del programa Fortaleciendo las capacidades de las organizaciones indígenas en la Amazonía.
liderado por PACT y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés.